Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí a CR. El día de hoy les voy a les voy a presentar un análisis sobre esta reforma a las telecomunicaciones en México. Yo les pregunto, ¿es un paso hacia la censura y el control informativo? Así que si te interesa este tema, te invito a quedarte. Y si eres nuevo, suscríbete al canal y sobre todo activa esa campanita para que te enteres de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. Esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue impulsada por el Ejecutivo Federal en este mes, por supuesto desató una ola de críticas por su potencial para restringir las libertades de expresión e información. Presentada como una medida para prohibir supuestamente la propaganda extranjera y reorganizar el sector de telecomunicaciones, eso no está muy bien porque está muy ambigua. Pero ¿saben lo que preocupa? Es que ya fue aprobada en comisiones del Senado y plantea serias dudas sobre su impacto en los derechos humanos, la neutralidad informativa y la democracia. Como les dije al inicio, en esta ocasión les voy a presentar unos puntos más críticos sobre esta reforma, su estado actual y sobre todo sus implicaciones. Yo cuestiono, ¿quién define la propaganda extranjera y cómo se protege la crítica ciudadana? Porque esta reforma busca prohibir la difusión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, incluidas plataformas digitales. Sin embargo, ¿bajo qué parámetros se determinará qué es propaganda extranjera? Porque de acuerdo al artículo 109, que otorga a esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, por sus siglas ATDT, la facultad de bloquear contenidos, carece de criterios claros y transparentes. Yo pregunto, ¿se considerará propaganda una campaña explícita como la antimigrante de Estados Unidos de este año? ¿O podría incluir críticas internacionales al gobierno mexicano? Esta ambigüedad pone en riesgo a los usuarios de redes sociales, que desde el extranjero o en plataformas globales critiquen las acciones del gobierno federal. Por ejemplo, si una plataforma como X, que sus servidores están fuera de México, aloja opiniones de mexicanos en el exterior o hasta activistas internacionales, ¿aquí podría ser acusada de propaganda? La falta de definiciones precisas permite interpretaciones arbitrarias, violando tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo 19, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan la libertad de expresión sin restricciones injustas. México, como signatario, está obligado a proteger este derecho, pero esta reforma parece priorizar el control sobre la apertura. También pregunto, ¿bloqueo total o sanciones selectivas? Estas medidas propuestas, por supuesto, la iniciativa permite que esta dependencia que pretenden crear, que es la ATDT, pueda bloquear plataformas digitales, redes sociales, sitios web y aplicaciones sin orden judicial, basándose en conceptos como interés público o seguridad nacional. Esto plantea realmente un escenario alarmante. Yo cuestiono, ¿se limitarán a multas del 2 al 5% de los ingresos de los medios infractores o llegarán a banear plataformas como X, YouTube o WhatsApp? Casos como el bloqueo de X, ¿no? Que por todos lados lo han querido bloquear en varios países, por ejemplo en Venezuela. También en el caso de Brasil, también. En el caso de Reino Unido, la Unión Europea, o sea, aquí muestran que estos gobiernos pueden optar por medidas drásticas para silenciar disidencias. La reforma no especifica si los bloqueos serán temporales, permanentes, selectivos o totales, generando, por supuesto, incertidumbre para los usuarios y las empresas. Este poder discrecional amenaza, por supuesto, y les repito, la libertad de expresión. Y podría violar también el TEMEC, porque ahí prohíbe barreras arbitrarias al comercio digital, afectando la inversión y el acceso a información diversa. Ahora, esta centralización en la ATDT, yo pregunto, ¿es un paso hacia la tiranía informativa?
porque la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, trasladando sus funciones a esta ATDT, que va a ser controlada por el Ejecutivo 100%, es profundamente preocupante. Nuevamente, ¿no estamos ante el inicio de una tiranía de control informativo ahora? Porque la regulación de contenidos exige instituciones independientes para que puedan servir como contrapeso al poder político. Esta ATDT subordinada al Ejecutivo carece de imparcialidad necesaria para garantizar decisiones justas en un contexto donde Morena, sabemos muy bien, domina el panorama político. Y esta centralización recuerda a los días del PRI, o sea, me recuerda, hagan de cuenta, porque cuando este gobierno priista controlaba los medios para moldear la narrativa pública. Y esta ausencia de autonomía en la ATDT compromete la pluralidad informativa y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. El interés público y seguridad nacional ¿es una excusa para la censura? Esta reforma justifica los bloqueos bajo los criterios de interés público y seguridad nacional. Sin embargo, estos términos son tan vagos que podría abarcar desde amenazas reales hasta críticas políticas inconvenientes. ¿Es aquí una protesta digital contra el gobierno una amenaza a la seguridad nacional? ¿O un reportaje, que hay muchos hoy en día, que exponen corrupción en el gobierno, es contrario al interés público? Esa falta de definiciones claras o de un proceso judicial para validar estas decisiones contraviene los derechos a la libertad de expresión y de información, protegidos, por supuesto, por la Constitución mexicana. Están en los artículos 6 y 7 y también de los tratados internacionales. Sin mecanismos transparentes, estos conceptos se convierten en herramientas para la censura, restringiendo el acceso a la información plural y veraz. Ahora, ya es ley, en este caso, esta reforma que quieren hacer, o qué es lo que falta. Ahora vayamos a cómo sigue, cómo está la situación con esta iniciativa. Bueno, yo sé que muchos ya han de preguntarme, Mónica, ¿ya es ley o qué es lo que falta? Bueno, aquí aunque la reforma, por supuesto, fue aprobada en las comisiones del Senado, como les dije, que yo dije, no puede ser. Este pasó a 24 de abril, aún no es ley. Respiramos un poco, pero no tanto, porque les voy a decir una cosa. Esta debe ser ratificada por el Senado, el Pleno del Senado, y luego pasar a la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara Revisora. Aquí la Cámara de Diputados sí puede aprobarla, rechazarla o modificarla. Y en el caso de modificaciones, el proyecto regresa al Senado para su revisión. Pero sabemos muy bien que Morena y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras. Y es probable que esta reforma avance rápidamente, salvo que se realicen cambios significativos, como la eliminación del artículo 109, que, como ya sabemos, fue sugerida por la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí el problema es de que no hay contrapesos en esta situación. ¿Por qué? Por citarles, antes tenía en México el control absoluto del PRI, ¿no? Y esta reforma, hagan de cuenta que representa una centralización del poder que el PRI tenía en su momento, donde este gobierno dominaba los medios y limitaba las opciones políticas de los ciudadanos. Y en este caso, si el actual gobierno federal otorga a la ATDT las facultades absolutas para regular y bloquear contenidos sin supervisión judicial ni organismos autónomos, se elimina cualquier contrapeso que garantice equidad y pluralidad. Este modelo no solo restringe la libertad de expresión, como se los he dicho desde inicio, sino que reduce la capacidad de los mexicanos para acceder a diversas perspectivas, ¿no? Y elegir con base en información libre. O sea, no se va a tener esa libertad de elección porque todo va a estar controlado. En el pasado en México el control informativo era del PRI. Sofocó la disidencia y perpetuó un sistema unipartidista.
Y hoy esta concentración de poder amenaza con replicar ese modelo, socavando los pilares de esa democracia que sigue avanzando en México. Pero aquí no. O sea, como les hemos dicho en CR, vamos a la tiranía. Esta libertad en riesgo, esta reforma en su forma actual, sí pone en peligro, nuevamente repito, la libertad de expresión, al otorgar al gobierno herramientas para censurar y controlar la información. La ambigüedad en los criterios, la centralización en esta dependencia, la ATDT, y la falta de contrapesos recuerdan un pasado autoritario que México ha sufrido y que ha luchado por superar. Considero que aquí tanto el Senado, sobre todo los de la oposición, la Cámara de Diputados, los que están en la oposición, la sociedad civil y hasta la comunidad internacional, si se puede, deben exigir un debate abierto para garantizar que cualquier regulación respete los derechos fundamentales y se promueva en lugar de restringir lo que es la pluralidad informativa. La libertad de expresión es la base de una democracia viva y no debe ser negociable. No debe ser negociable. Así de sencillo. Y pues bueno, llego al final de esta transmisión. Los invito a que dejen sus comentarios. Es muy importante, me gustaría mucho leerlos. Y si te gustó este tema, por supuesto, compártelo, deja tu like y nos vemos nuevamente aquí en CR.